Con el tiempo he comprendido algo esencial. La memoria no se pierde de un día para otro, pero sí puede debilitarse poco a poco si no la cuidamos. No es un fallo repentino, sino una consecuencia silenciosa de cómo vivimos. El estrés constante, el ritmo acelerado, la sobreestimulación, el cansancio emocional, todo eso va apagando poco a poco nuestra capacidad de recordar sin que apenas lo notemos. Y lo más inquietante es que no nos damos cuenta hasta que ocurre, hasta que de pronto olvidamos una palabra que usamos a diario, una cita importante o el motivo por el cual entramos a una habitación. Son pequeños olvidos, sí, pero tienen un peso emocional enorme, porque detrás de ese olvido aparece una sensación incómoda, una pregunta que nos inquieta. ¿Estoy perdiendo memoria? Soy Walter Rizzo, psicólogo y escritor con décadas acompañando a personas en su camino de autovaloración y libertad emocional. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta, en mis investigaciones y en la vida real de quienes han buscado sanar y crecer. Por eso quiero hablarte de algo que descubrí no solo como profesional, sino como observador de la vida cotidiana. Mejorar la memoria es posible, no solo eso, es mucho más fácil de lo que creemos. No necesitas técnicas sofisticadas, ni ejercicios complicados, ni horas frente a apuntes interminables. A veces basta con algo mucho más sencillo, comprender cómo funciona nuestra mente y ofrecerle lo que necesita con urgencia. Descanso, silencio, enfoque, ritmo y sobre todo respeto. Me encantaría saber si a ti también te pasa últimamente, si sientes que te cuesta recordar cosas que antes eran naturales. Una conversación reciente, un nombre, una palabra que tenías en la punta de la lengua. Si es así, quiero que sepas algo desde ya. No estás solo, no estás sola. Y lo más importante, no estás roto. A veces me detengo a observar cómo ha cambiado nuestra relación con la memoria. Antes recordar era imprescindible, no había otra opción. Tenías que saber el número de teléfono de tus seres queridos, la dirección de tus amigos, la fecha del cumpleaños de tu madre. No podías depender de otra cosa que no fuera tu mente. Recordar formaba parte de la vida, de la supervivencia incluso. Hoy, en cambio, todo ha cambiado. Tenemos agendas electrónicas, recordatorios automáticos, mapas que nos indican cómo llegar a cualquier parte y asistentes virtuales que nos recuerdan nuestras propias citas. Y sí, eso facilita la vida, pero también nos hace más dependientes. Y con ello surge una pregunta inevitable. ¿Qué perdemos cuando dejamos de memorizar? Nuestros antepasados tenían una memoria entrenada para sobrevivir. Recordaban caminos, estaciones del año, los lugares donde encontrar agua o alimento. No hacerlo podía significar un peligro real. Nosotros, en cambio, estamos rodeados de información, pero sin necesidad real de retenerla. Y ese es el problema, que el cerebro, al no sentirse exigido, comienza a dormirse, a desconectarse, a olvidarse de que puede recordar. Y no lo notamos hasta que empezamos a fallar en lo básico, hasta que se nos escapa una conversación reciente, hasta que no recordamos una cita o sentimos que las ideas se vuelven más lentas, más pesadas. Pero eso no es un fallo, no es deterioro, es un músculo que ha dejado de usarse. Recuperar la memoria no significa volver al pasado, tampoco se trata de renunciar a la tecnología, se trata de algo más profundo, de reconectar con una capacidad que forma parte de lo más humano que tenemos, la posibilidad de integrar lo vivido, de darle sentido a la experiencia, de construir una historia coherente de quiénes somos. Durante mucho tiempo pensé que olvidar era una cuestión de edad, de agotamiento o simplemente de falta de atención. Pero con los años y con lo que he visto en cientos de personas, entendí algo más profundo. Dejamos de memorizar, no porque no podamos, sino porque nos convencimos de que ya no era necesario, de que otros lo harían por nosotros. El móvil, la nube, las notificaciones. Y el problema no es la tecnología. El problema es cómo nos hemos alejado de nuestra mente. Porque la memoria no es solo para acumular datos.
Recordar es integrar, es comprender, es conectar ideas, emociones, momentos. Cuando no ejercitamos la memoria, no solo perdemos rapidez mental, perdemos la capacidad de dar sentido a lo que vivimos, de entender lo que sentimos, de responder con claridad ante lo que nos ocurre. Y hay algo más. Muchas personas arrastran una relación difícil con la memoria porque se les enseñó a memorizar con ansiedad, a repetir sin entender, a estudiar de forma forzada. Y eso dejó una huella. Para muchos, recordar se volvió sinónimo de presión, no de comprensión. Pero la verdadera memoria no es esfuerzo, es conexión, es activar la mente, es establecer vínculos entre lo nuevo y lo conocido. Y cuando eso sucede, el recuerdo fluye sin tensión. Por eso es tan urgente recuperar el valor de la memoria, porque cada vez que entrenamos nuestra mente para recordar, también la entrenamos para estar más presentes, para tomar mejores decisiones, para vivir con más conciencia. Recordar no es mirar hacia atrás, es mirar hacia adentro. Y en un mundo que nos lleva constantemente hacia afuera, ese acto se convierte en un gesto profundamente transformador. Y hay algo que quiero que tengas muy claro, especialmente si últimamente sientes que tu memoria falla. Tu mente no está dañada, tu memoria no está rota, lo que le pasa es que está saturada, exhausta, sobrecargada. Vivimos en una era donde cada día procesamos más información de la que cualquier generación anterior tuvo que enfrentar, y eso inevitablemente pasa factura. Hoy en día todo nos interrumpe: las notificaciones, los mensajes, las redes sociales, los correos, las pantallas, todo compite por nuestra atención. Y la atención, como bien sabes, es el primer paso para memorizar. Sin atención no hay recuerdo. El cerebro necesita pausa, necesita silencio, necesita espacio para consolidar lo aprendido. Pero nosotros vivimos justo al revés, acelerados, distraídos, fragmentados. A esto hay que sumarle un enemigo silencioso pero poderosísimo: el estrés crónico. Cuando estamos constantemente tensos, nuestro cerebro entra en modo de supervivencia, y en ese estado la prioridad no es memorizar, sino sobrevivir. Por eso es tan frecuente sentir que nos distraemos con facilidad, que no retenemos lo que leemos, que se nos escapan cosas sencillas. No es que tu cerebro esté fallando, es que está intentando sobrevivir en medio de un entorno que no le da tregua. Y aquí es donde empieza el cambio, cuando dejamos de luchar contra una mente que creemos defectuosa y empezamos a cuidar un sistema que está colapsado, porque la memoria no se pierde, se descuida, y también se puede recuperar. Uno de los descubrimientos más reveladores que he hecho en este camino es que la memoria no depende únicamente de repetir una y otra vez lo que queremos recordar. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que memorizar era cuestión de repetición mecánica, de forzar la mente hasta que quedara grabado. Pero la realidad es mucho más interesante. La memoria es un proceso delicado y fascinante que se sostiene en tres pilares fundamentales: atención, emoción y asociación. La primera clave es la atención. Solo recordamos aquello a lo que prestamos verdadera atención. Puede parecer evidente, pero en un mundo donde nuestra mente salta constantemente de una cosa a otra, mantener el foco se ha vuelto casi un lujo. Piensa en la última vez que estabas escuchando a alguien mientras revisabas el teléfono o estabas con la cabeza llena de pendientes. ¿Qué recuerdas de esa conversación? Probablemente muy poco, no porque tengas mala memoria, sino porque no estabas realmente presente. La memoria comienza cuando somos capaces de dirigir la atención hacia el aquí y el ahora, cuando nos entregamos de lleno a una experiencia. La segunda clave es la emoción. Aquello que nos conmueve se graba de manera más profunda y duradera. Recordamos con detalle una mirada que nos tocó el corazón, un momento de alegría intensa o incluso una situación de tristeza, porque la emoción actúa como un pegamento en nuestro cerebro. Es la energía que fija la información y la convierte en un recuerdo. Si logras conectar lo que aprendes o lo que quieres recordar con una emoción auténtica, ese recuerdo no solo será más fuerte, sino que permanecerá mucho más tiempo. La tercera clave es la asociación. Nuestro cerebro no almacena datos aislados como si fueran carpetas independientes, sino que funciona como una red. Un olor puede despertar un recuerdo de la infancia. Una canción puede transportarte a un instante exacto de tu vida.
Eso ocurre porque la memoria se construye relacionando lo nuevo con lo conocido. Cuantas más conexiones hagas, más sólido se vuelve el recuerdo. Por eso, los ejercicios de asociación son tan poderosos. Imaginar, visualizar, relacionar conceptos con imágenes, con historias, con lugares. Una técnica muy antigua y todavía eficaz es el palacio de la memoria. Elegir un lugar familiar como tu casa y ubicar en diferentes rincones los elementos que deseas recordar. Esa mezcla entre lo conocido y lo novedoso, entre lo cotidiano y lo sorprendente, hace que la información se ancle de manera profunda en la mente. Lo maravilloso de todo esto es que estas tres claves están al alcance de cualquiera. No necesitas tener una memoria privilegiada para recordar mejor. Necesitas entrenar tu atención, permitirte sentir y aprender a asociar. Cuando entiendes esto, dejas de pelear con tu memoria y comienzas a colaborar con ella. Y ahí es donde se da la verdadera transformación. Muchas personas cargan con la idea de que memorizar es un esfuerzo doloroso, que recordar significa repetir sin entender o acumular datos sin sentido. Pero la memoria, cuando se trabaja desde la atención, la emoción y la asociación, puede convertirse en una fuente de creatividad, disfrute y descubrimiento. Ahora quiero mostrarte cómo puedes aplicar estas tres claves, atención, emoción y asociación, en tu vida cotidiana de una forma simple y natural, sin que se convierta en una obligación pesada o en una técnica difícil de sostener. Porque la memoria no se entrena solo en un escritorio o con un libro abierto. Se entrena en la manera en que vives cada día, en cómo observas lo que ocurre a tu alrededor, en la forma en que conectas con lo que sientes. Lo primero que debes saber es que a tu cerebro le encanta lo sorprendente, lo llamativo, lo inesperado. Es algo que viene de miles de años de evolución. Lo que se salía de lo normal podía significar un peligro o una oportunidad, y por eso quedó grabado con fuerza en nuestra mente. Hoy en día esto sigue funcionando igual. Lo que rompe la rutina, lo que te hace reír, lo que te emociona, permanece mucho más tiempo en tu memoria que lo que resulta plano y repetitivo. Así que cuando quieras recordar algo, no lo repitas de forma mecánica, transfórmalo. Conviértelo en una imagen exagerada, divertida o incluso absurda. Tu cerebro recordará antes una manzana gigante que canta en medio de tu cocina que una simple lista escrita en un papel. Puede sonar infantil, pero funciona porque activa tu imaginación y despierta tu atención. Otra estrategia poderosa es el uso de espacios conocidos, lo que se conoce como el palacio de la memoria. Imagina tu casa, el camino que recorres a diario o un lugar que conozcas muy bien. Ahora coloca mentalmente en cada rincón lo que quieres recordar. Si tienes que aprender una lista de conceptos, ubícalos en habitaciones distintas. Dales un color, una forma, un movimiento. Esa mezcla entre lo familiar y lo visualmente impactante genera un anclaje muy fuerte en el cerebro. Y hay algo más. Nuestro cerebro aprende por acumulación, no por separación. Esto significa que cuanto más relaciones establezcas entre lo nuevo y lo que ya sabes, más fácil será recordar. Si estás aprendiendo un concepto nuevo, intenta conectarlo con algo que ya dominas o con un área de tu vida cotidiana. Si estudias neurociencia y te gusta la cocina, piensa en el cerebro como una receta donde cada ingrediente es una emoción, un hábito, un estímulo. Así creas redes neuronales sólidas que permanecen en el tiempo. Recuerda también que tu cuerpo tiene un papel fundamental en el proceso de memoria. No se trata solo de tu mente trabajando en silencio. La memoria mejora cuando involucras el movimiento, la escritura, la voz, caminar mientras repasas una idea, escribirla a mano, dibujarla o incluso explicársela a otra persona, refuerza enormemente el recuerdo porque el aprendizaje se vuelve multisensorial, involucra atención, emoción y acción. Y no olvides la importancia de la claridad. La memoria ama lo simple y lo bien organizado. Si quieres retener algo, ordénalo. Haz mapas mentales, esquemas, historias. Construye un camino mental fácil de recorrer.
Tu cerebro recordará mucho mejor lo que está bien estructurado que lo que está disperso y confuso. Lo esencial es que entiendas que no necesitas una memoria perfecta. Lo que necesitas es un método humano, vivo, adaptado a ti. Cuando dejas de luchar contra tu memoria y comienzas a trabajar con ella, la experiencia se vuelve ligera, incluso agradable. Hemos hablado de técnicas, de imágenes mentales, de asociaciones y de emociones, pero hay algo fundamental que no podemos pasar por alto. Tu memoria no depende únicamente de lo que haces para entrenarla, sino también del estado en el que se encuentra tu cerebro. Puedes tener la mejor técnica, el método más eficaz, pero si tu mente está agotada, saturada o bajo una presión constante, tu memoria no funcionará como debería. Esto no tiene nada que ver con falta de inteligencia ni con un deterioro inevitable. Es simplemente el resultado de nuestro estilo de vida. Hoy muchas personas creen que tienen mala memoria cuando en realidad lo que ocurre es que su cerebro está sobrecargado. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, mensajes, pantallas, correos, interrupciones constantes. Todo compite por nuestra atención y como ya vimos, sin atención no hay memoria posible. El primer efecto de este entorno es la fragmentación. Nos cuesta mantenernos concentrados en una sola cosa más de unos segundos y cuando no hay foco, la información no se procesa ni se guarda. El cerebro necesita calma, necesita silencio, necesita repetición pausada para consolidar lo aprendido. Pero nuestra vida cotidiana se mueve justo en la dirección contraria. Velocidad, distracciones, multitarea. A esto se suma un enemigo silencioso, pero muy poderoso, el estrés crónico. Ese estado de tensión continua en el que, incluso cuando descansamos, nuestra mente sigue en alerta. El estrés activa en el cerebro un modo de supervivencia y en ese modo la prioridad no es memorizar, sino reaccionar. El cerebro se centra en lo urgente, no en lo importante. Por eso tantas veces sentimos que se nos escapan detalles, que no retenemos lo que acabamos de leer o que olvidamos cosas sencillas. No es que tu memoria esté fallando, es que tu mente está intentando protegerte en un entorno que no le permite bajar la guardia. Aquí es donde aparece algo esencial. Antes de exigirle más a tu memoria, necesitas ofrecerle descanso y cuidado. Dormir bien, por ejemplo, no es un lujo, es una necesidad básica para la memoria. Mientras duermes, tu cerebro ordena, clasifica, limpia y consolida lo que has vivido y aprendido durante el día. Sin un sueño de calidad, tu memoria se debilita inevitablemente. También el movimiento físico es clave. Caminar, estirarte, hacer ejercicio, bailar. Todo esto activa la circulación, oxigena el cerebro y libera neurotransmisores que mejoran la atención y la capacidad de retener información. La memoria no es un proceso puramente mental. El cuerpo y la mente trabajan en conjunto. ¿Y qué decir de la alimentación? Los nutrientes que consumes influyen directamente en tu cerebro. Alimentos ricos en omega 3, antioxidantes, frutas, verduras, frutos secos fortalecen tu sistema nervioso. En cambio, el exceso de azúcar, alcohol o comida procesada genera inflamación y fatiga mental. No se trata de dietas milagro, sino de darle a tu cerebro el combustible que necesita para funcionar bien. Por último, un elemento que se ha vuelto casi revolucionario en nuestra época, el silencio. Vivimos rodeados de ruido, de pantallas, de estímulos, pero tu cerebro necesita momentos de pausa, espacios sin exigencia, sin interrupciones, sin sobrecarga. Es en esos instantes de calma cuando la mente integra lo que ha vivido, cuando se generan conexiones nuevas, cuando se fortalece la memoria. Cuidar tu memoria es, en realidad, cuidar de tu vida interior. Y muchas veces no empieza con grandes técnicas, sino con lo más básico: dormir mejor, moverte más, alimentarte bien y darte el regalo de unos minutos de silencio. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en esto. La memoria no es solo una función mental, es una manera de estar en el mundo. Entrenar la memoria no significa únicamente recordar más datos, sino vivir con más atención, con más intención, con más profundidad.
porque cada vez que fortaleces tu memoria, también fortaleces tu capacidad de comprender, de observar y de actuar con claridad. Recordar es integrar, es darle sentido a lo que vives, y eso comienza con los pequeños actos cotidianos. Por ejemplo, estar verdaderamente presente en una conversación, escuchar con los cinco sentidos, mirar a los ojos, no interrumpir con el teléfono en la mano, ni estar pensando en lo próximo que tienes que hacer. Porque cuando estás plenamente presente, tu mente registra con más fuerza, con más detalle, con más significado. Otro gesto poderoso es relatar, contar lo que viviste, lo que aprendiste, lo que comprendiste. Cuando narras una experiencia, no solo la compartes, también la organizas internamente y al ponerle palabras, la integras. Por eso recordamos mejor aquello que explicamos a otros, porque al explicarlo lo reordenamos, lo hacemos nuestro. También es fundamental recuperar el placer de aprender sin presión, no para un examen, no por obligación, sino por curiosidad genuina. Cuando aprendemos desde el deseo de saber, desde la emoción del descubrimiento, la memoria se activa con mayor facilidad. Nuestro cerebro ama aprender cuando entiende el propósito, cuando siente que eso tiene sentido. Y hay un punto esencial: desacelerar. La memoria no es amiga de la prisa, le gusta la repetición tranquila, el repaso pausado, la reflexión. Cuanto más tiempo dediques a una idea, más se arraiga. Cuanto más espacio emocional le des a una experiencia, más profundamente quedará registrada. La rapidez puede ayudarte a sobrevivir, pero la lentitud te ayuda a comprender. Practica también la conexión emocional con lo que aprendes. Si estás leyendo un libro, no lo hagas con la intención de memorizar cada palabra. Pregúntate: ¿qué me está haciendo sentir este texto? ¿Con qué parte de mí conecta esta idea? ¿A qué experiencia personal me remite? Cuando logras hacer esto, la memoria deja de ser algo externo y se convierte en parte de ti. Y no olvides algo muy simple pero poderoso: la memoria necesita estructura, crea rutinas, repite pequeños hábitos que se conviertan en anclas mentales. Dormirte a la misma hora, leer unos minutos cada día, anotar ideas clave, revisar tus aprendizajes. Esas prácticas sostenidas, aunque sean breves, construyen rutas sólidas en tu cerebro. Con el tiempo verás que tu memoria deja de ser una lucha, se vuelve una aliada, una herramienta viva que te permite no solo recordar, sino comprender mejor tus emociones, tus decisiones. Hasta ahora hemos visto que la memoria no es solo una herramienta para almacenar datos del pasado, sino una capacidad profundamente creativa. Y esto es algo que cambia por completo nuestra forma de entenderla. Porque cuando comprendes que recordar no es solo revivir, sino también crear algo dentro de ti, se libera. Cada recuerdo que guardas no es una imagen fija ni un dato muerto. Es una pieza viva de tu historia, una fuente de inspiración, una base sobre la que puedes construir. Tus experiencias pasadas, tus aprendizajes, tus emociones, tus momentos significativos, todo eso puede convertirse en materia prima para imaginar, para diseñar, para transformar tu presente y tu futuro. Piénsalo: cada idea que tienes hoy se apoya en parte en algo que ya viviste. Cada vez que tomas una decisión, que resuelves un problema, que creas algo nuevo, estás usando fragmentos de tu memoria. Estás combinando lo que sabes con lo que sientes, lo que recuerdas con lo que intuyes. Así funciona también la creatividad. Un artista, un escritor, un científico, todos crean desde lo que han vivido. Sus ideas no salen de la nada, sino de una red de memorias, de imágenes, de emociones que se reorganizan. Incluso los sueños que tienes por la noche son una muestra de esto. Tu cerebro toma trozos de tu pasado y los mezcla, los transforma, los resignifica. Y lo más fascinante es que este proceso se puede entrenar. Cuanto más nutres tu memoria con experiencias ricas, con conocimiento significativo, con vínculos emocionales, más capacidad tienes de innovar, de encontrar caminos nuevos, de reinventarte. Por eso cuidar la memoria no es aferrarse al pasado,
es prepararse para el futuro, es construir un archivo emocional y cognitivo desde donde puedes imaginar nuevas posibilidades. Y hay algo aún más profundo. Tu memoria moldea tu identidad. Tú eres en gran parte lo que recuerdas, las historias que has elegido conservar, las emociones que llevas dentro, las lecciones que has integrado. Pero lo hermoso de esto es que tu memoria no es una cárcel, es una estructura flexible, abierta a la transformación. En mi consulta he visto cómo muchas personas cargan recuerdos que les duelen, que les pesan, que los limitan, pero algo esperanzador que he aprendido es que los recuerdos pueden resignificarse. No necesariamente puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar la manera en que lo recuerdas, lo interpretas, lo integras. Cuando vuelves a un recuerdo con más madurez, con otra mirada, con nuevas herramientas emocionales, estás creando una nueva versión de ese recuerdo en tu mente. Y eso tiene un poder inmenso, porque reescribir tu memoria emocional es reescribir tu historia personal. Entonces, la próxima vez que pienses en tu memoria, no la veas como un lugar donde solo se archiva el pasado. Mírala como un laboratorio vivo, donde cada experiencia puede convertirse en algo nuevo, donde cada recuerdo puede ser una chispa de creatividad. Ahora que ya comprendes que tu memoria no solo sirve para recordar, sino también para crear y transformar, es momento de llevar todo esto a la práctica. Y aquí viene lo que muchas personas no esperan. Entrenar la memoria no tiene por qué ser difícil ni aburrido. De hecho, puede ser algo agradable, natural y perfectamente integrado a tu rutina diaria. No necesitas dedicar horas al estudio o forzarte a memorizar largas listas. Lo que realmente necesitas es constancia, intención y unos minutos al día. Y para eso quiero compartirte ejercicios simples que puedes comenzar a aplicar desde hoy. El primero es un ejercicio de observación consciente. Cada día dedica unos minutos a observar con detalle un objeto, una escena o una persona. Detente. Mira los colores, las formas, las texturas. Pregúntate, ¿qué tiene esto que nunca había notado antes? Este simple acto de mirar con atención entrena tu foco y por ende tu capacidad de recordar. El segundo ejercicio es el de recordar sin esfuerzo. Cada noche, antes de dormir, intenta repasar mentalmente 3 momentos de tu día. No con presión, sino como si contaras una pequeña historia. ¿Qué hiciste? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste hoy? Esto no solo entrena tu memoria reciente, sino que también refuerza tu identidad y tu sentido de continuidad. Otro hábito poderoso, escribir a mano. Cuando anotas algo en papel, tu cerebro lo procesa de manera distinta que si lo escribes en el móvil o el ordenador. La escritura manual implica coordinación, atención y motricidad fina. 3 procesos que fortalecen el recuerdo. Puedes escribir ideas, aprendizajes, frases que te inspiren o incluso lo que quieras recordar. También puedes practicar la asociación visual. Por ejemplo, si tienes que recordar una cita o un concepto, crea una imagen mental llamativa y poco común. Cuanto más rara o exagerada sea esa imagen, más fácil será que tu mente la recuerde. Si necesitas recordar que tienes que comprar limones, imagina un limón del tamaño de una rueda bailando en tu cocina. Suena ridículo, pero funciona. Otro recurso muy potente es el Palacio de la Memoria, del que ya hablamos antes, pero esta vez te invito a aplicarlo con cosas cotidianas. Por ejemplo, si necesitas recordar lo que debes hacer mañana, ubica mentalmente cada tarea en un rincón distinto de tu casa imaginaria. Camina por ese recorrido en tu mente y verás cómo tu cerebro lo retiene sin esfuerzo. Y no subestimes el poder de enseñar. Cada vez que explicas algo que aprendiste, tu mente se organiza, estructura y consolida esa información. Puedes hacerlo hablando contigo mismo en voz alta, compartiéndolo con alguien o incluso grabando un audio como si fueras el maestro de tu propio aprendizaje. Finalmente, algo tan simple como leer en voz alta también ayuda a activar múltiples canales de aprendizaje, el auditivo, el verbal, el visual. Y si lees con emoción, aún mejor. Recuerda, lo que se siente, se recuerda.
La clave de todo esto no es cuánto tiempo dedicas, sino cómo lo haces. Puedes entrenar tu memoria en pocos minutos al día si lo haces con presencia, con curiosidad y con una actitud abierta. Ahora que ya conoces los principios, los ejercicios y la importancia de cuidar tu memoria desde distintos frentes, el siguiente paso es integrarlo todo en una rutina diaria que sea realista, amable contigo y sobre todo sostenible en el tiempo, porque no se trata de hacer mucho un solo día, sino de hacer poco pero bien cada día. Y quiero que te quedes con una idea muy clara. No necesitas cambiar radicalmente tu vida para mejorar tu memoria. Basta con ajustar algunos momentos, transformar ciertos hábitos y crear pequeños espacios que tu mente reconozca como suyos. Así como cuidas tu cuerpo con lo que comes o cómo duermes, tu memoria también necesita cuidados específicos, aunque sean breves. Te propongo una rutina simple que puedes adaptar a tu estilo de vida. Por la mañana, nada más despertar, en lugar de agarrar el móvil, dedica 2 minutos a recordar lo que hiciste ayer. No todos los detalles, solo 3 momentos clave. Esto activa tu memoria reciente y te conecta contigo mismo antes de que el día empiece a acelerarse. Después, si puedes, visualiza mentalmente tu día. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes organizarlo en tu palacio de la memoria? Esto no solo te ayudará a no olvidar, sino a afrontar el día con más claridad. Durante el día, a lo largo de tu jornada, elige una actividad cotidiana. Puede ser una caminata, una comida, una conversación y hazla en modo presencia plena, es decir, sin multitarea, sin distracciones, solo tú y ese momento. Eso fortalece tu capacidad de atención, que es la puerta de entrada a la memoria. Si tienes que aprender algo nuevo, busca una asociación emocional o visual. Por ejemplo, si estás leyendo sobre un tema que te interesa, subraya una frase que te impacte y asócialo con una imagen mental poderosa. No se trata de memorizar por obligación, sino de vincular lo que aprendes con lo que sientes. Por la tarde o noche, antes de dormir, dedica unos minutos a escribir a mano algo que aprendiste o algo que quieras recordar. Puede ser una idea, una reflexión o un hecho importante del día. Este simple acto ayuda a fijar los recuerdos en tu memoria de largo plazo y justo antes de cerrar los ojos, haz un pequeño ejercicio de gratitud y repaso. Piensa en 3 cosas que ocurrieron durante el día que merecen ser recordadas. Esto entrena no solo tu memoria, sino tu capacidad de apreciar y filtrar lo valioso. Además, una vez a la semana podrías hacer un repaso más amplio. ¿Qué aprendiste estos últimos días? ¿Qué conversaciones fueron significativas? ¿Qué emociones recordaste o resignificaste? Esto refuerza la memoria integrativa, no la que acumula datos, sino la que construye sentido. Recuerda que no se trata de añadir más exigencia a tu día, todo lo contrario. Se trata de recuperar espacios de calidad mental y emocional en medio de la velocidad, de recordar que tu mente no necesita más presión, sino más conexión. Y quiero cerrar con algo profundamente transformador. La memoria no solo sirve para mirar hacia atrás, sino también para imaginar y construir el futuro, porque cada recuerdo puede convertirse en una semilla de creatividad, de cambio y de posibilidad. Cuidar tu memoria es cuidar tu dignidad como ser humano. Es reconocer que tu mente merece respeto, atención y amor. Es entender que recordar no es acumular, sino vivir con más conciencia y más presencia. Y en un mundo que nos empuja constantemente hacia la distracción, entrenar la memoria se convierte en un acto de rebeldía, de autoestima, de libertad emocional. Tu memoria es parte de tu identidad, pero también es tu herramienta para crear el futuro que deseas. Cuídala, entrénala, respétala y verás cómo poco a poco no solo mejoras tu capacidad de recordar, sino tu capacidad de vivir con más plenitud, más claridad y más amor propio.